Llegó el momento de la colaboración de don Carlos Ortiz. Híjole, como siempre trae temas muy especiales, muy interesantes, pero hoy es una recomendación que yo creo que en algún momento todos tenemos que sentarnos a aplicar, pero aplicar en serio. Carlitos, ¿cómo estás? Bien, Carlos Martín, pues sí, piensa antes de actuar y piensa antes de hablar. Sí, porque luego dice uno cada y después se anda uno arrepintiendo de todo por no haber pensado las consecuencias de las palabras, de lo dicho, ¿no? Exactamente, de lo dicho, y a veces por la presión, el estrés, decimos las cosas como van, y cuántos problemas no estamos teniendo por no pensar en actuar y porque no pensamos en lo que vamos a decir. Y de eso vamos a hablar el día de hoy, Carlos Martín. Venga pues, entonces. Bueno, pues voy a empezar con una reflexión. ¿Qué es la reflexión del caballo? Y yo les quiero recomendar que nunca suelten el caballo. Y bueno, pues voy a leer esta anécdota. Y dice que una vez un caballo pues estaba amarrado y se jaloneaba para soltarse. Y entonces vino un demonio y lo soltó. Y entonces el caballo se metió en la finca de un campesino y comenzó a comerse la siembra. Y entonces el dueño de la finca se enojó, tomó su rifle y mató al caballo. Y entonces el dueño del caballo también se enojó, tomó su rifle por venganza y mató al dueño de la finca. Y después la mujer del dueño de la finca lo vio y mató al dueño del caballo. Y entonces el hijo del dueño del caballo se enfureció fuertemente y mató a la mujer del dueño de la finca. Y los vecinos que observaron todo, enardecidos, mataron al muchacho y quemaron la casa. Y entonces los vecinos le preguntaron al demonio, ¿por qué hiciste todo eso? Y el demonio contestó, yo solo solté al caballo. Bueno, a ver, reflexionemos. ¿Cuál puede ser la moraleja de esta anécdota? Miren, primero decirles que el demonio hace cosas simples porque sabe que la maldad está en nuestros corazones y solitos hacemos el resto, ¿no? Por eso es bueno pensar antes de actuar. No sea que una cosa sin importancia pues pueda causar mucho daño, como el caso del caballo. Por eso hoy los quiero invitar a que recuerden que la palabra tiene poder, tiene mucho poder. Y tiene poder para dar vida o para dar muerte, para bendecir o para maldecir. Por eso hoy los invito a que pensemos antes de actuar y pensemos antes de hablar. Y yo me preguntaría, ¿cómo es actuar sin pensar? Bueno, pues yo simplemente les digo que es la parte de la impulsividad. O sea, a veces en un rasgo de personalidad caracterizado por reacciones rápidas, inesperadas, desmedidas ante cualquier situación, pues se trata de una condición por la cual la persona no controla los impulsos, no controla las tentaciones o los deseos que siente y actúan sin tener en cuenta las consecuencias de sus actos. Y les hago otra pregunta, ¿cómo pensar antes de hablar y actuar? Bueno, pues yo les recomiendo que se enfoquen en la conversación y eviten las distracciones. Cuando tú estás hablando con una persona, te resultará más fácil pensar antes de hablar si no estás mirando constantemente tu teléfono, la televisión, la computadora. Entonces, guarda o apaga cualquier cosa que pueda distraerse de la persona con la que hablas y yo te recomiendo que centres la atención en la persona. Y por último, ¿por qué hay que pensar antes de actuar? Porque te va a evitar conflictos, así de sencillo. Y yo te pido que tengas en cuenta que el pensar antes de reaccionar nos permite ser tolerantes, ser sensatos, ser cautelosos, ser sabios y ser maduros. Entonces díganme ustedes si no, es importante el tema. Y todas esas cualidades nos van a facilitar el desarrollo personal y por lo tanto la interacción entre las personas
entre nuestros hijos, entre nuestros familiares, entre nuestros colaboradores, con nuestros jefes, pues vamos a tener un diálogo que nos lleve precisamente a arreglar las cosas que en un momento dado nos preocupan. Entonces, pues la importancia de este tema hoy en día, Carlos Bertín, de pensar en actuar y de pensar en hablar, pues se vuelve crucial en las relaciones humanas. Lo que puede ser una persona que lo considera esto siempre y lo que puede ser una persona que nunca toma en cuenta esta situación. El comportamiento y los resultados en la vida de cada uno deben ser muy diferentes. Muy diferentes. Mira, producir esto, perder tu trabajo, perder una relación, perder a tu novia, a tu esposa. No, hombre, o sea, y puede crear todavía más conflictos que tú ni esperabas. Ya viste lo que le pasó al pitcher, ¿no? Ah, sí. Allá en Estados Unidos. A Urias. A Urias, ¿no? Pues dicen por ahí que aventó una mujer a su mujer, la aventó contra una reja. Contra una reja. Y hoy se perdió su estancia en los Dodgers. En los Dodgers. Muy bien, pues don Carlos Ortiz, como siempre, muchas gracias. Gracias, Carlos Martín, y buenos días a todos.